El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otro más se le unían. Entonces les dijo esta parábola: salió un sembrador a sembrar su semilla. Al ir sembrando, unos granos cayeron en el camino. La gente los pisó y los pájaros se los comían. Otros cayeron en terreno pedregoso y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos y al crecer estos los ahogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios. En cambio, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa esto: la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo y se la lleva de sus corazones, para que no crean ni se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos representa a los que escuchan la palabra, pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra, la conservan en un corazón bueno y bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Eso, con la puerta cerrada se quita ese ruido. Es que hoy anda el diablo suelto, realmente anda el diablo suelto. Hace rato andaba celebrando una misa y tenía los evangélicos en todo el frente con maceta de sonido. No, yo comencé la misa y fui para allá revestido como andaba, fui, le me hacen el favor y me apagan. Y así para allá vamos a apagar. Ah, bueno, muy bien. Entonces le bajaron volumen y como que le pedimos mucho a Dios y se apagó esa corneta y no prendió más. Gracias a Dios. ¿Sí? No, sí, porque es que ese es el detalle. Cuando uno va a escuchar la palabra de Dios y hay ruido externo, esa palabra de Dios es como el evangelio que hemos escuchado. El evangelio dice que salió el sembrador a sembrar la semilla. ¿Quién es el sembrador? Dios. La semilla, la palabra de Dios. Y la tierra, ¿quiénes somos? Cada uno de nosotros. Nosotros somos los que sabemos qué tipo de tierra somos. Si somos tierra que va a producir buen fruto o somos tierra árida. Volvemos otra vez. Entonces, salió el sembrador a sembrar la semilla. La semilla es la palabra ¿de quién? De Dios. Luego dice que la tierra somos cada uno de nosotros.
El sembrador es Dios, la semilla es la palabra, la tierra somos cada uno de nosotros. Y luego dice, algunos granos cayeron por el camino. ¿Qué hacía la gente cuando cayó el grano en el camino? Los pisaba, los pisaba. ¿Cuántas veces pisamos la palabra de Dios? Cuando hablamos de pisar la palabra de Dios, hablamos de rechazar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces le decimos no al Señor? ¿Cuántas veces dejamos que sea, dice la palabra, vinieron las aves y se la comieron, ¿no? Representa a los que escuchan la palabra de Dios. Luego viene el diablo. ¿Viene quién? ¿Quién viene? Levanten la mano los que no han cenado. Muy bien. Yo no como gente, hábleme duro. A ver, ¿viene quién? El diablo. No le dé pena decirlo. A ver, ¿viene quién? El diablo, dice. Y se roba de sus corazones la palabra ¿de quién? De Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el diablo se roba de nuestros corazones la palabra de Dios? Porque nosotros lo permitimos. Porque nosotros le decimos al diablo, toca la puerta y adelante, don Satanás, sírvase, bien pueda, siéntese. Eso le decimos al diablo. Hay gente que dice, padre, yo el domingo quería venir a la misa, ¿sí? Pero resulta, padre, que llegó una familia que yo tenía 20 años sin mirar. Y a mí me daba pena yo dejarlos aquí y irme para la misa. Esto ya me dijo, es una señora, y le dije yo, uy, yo fuera Dios, les mando a dar un toque en el corazón, ¿sí? Para que ni atienda a la familia y menos vaya a la misa, ¿sí? Porque a veces no le damos prioridad, ¿a quién? A Dios. Pero cuando nos enfermamos, ¿a quién le pedimos? Ahí sí vamos corriendo, ay Señor, ayúdame, ay Señor, concédeme salud. Ay, ¿cómo Dios te va a conceder salud si cuando usted llega al reino allá se muere y se va para el cielo, llega el Señor y le dice, a ver, don Teodoro, aquí está el libro suyo, vamos a ver qué tan bueno fue usted? Teodoro, Dios no le va a preguntar a Teodoro si el cura celebraba misa, si el cura era bueno, si el cura, no, Dios le va a preguntar a usted, Teodoro, ¿usted fue a misa? Yo quería ir, Señor, quería, pero no fue, dejaste que el diablo se llevara de tu corazón la palabra ¿de quién? De Dios. Porque creemos que la gente nos va a salvar. No, Señor, la gente no nos salva. El que nos salva, ¿quién es? Dios. Dios es el que nos salva. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro encuentro con el Señor? ¿Cómo está mi encuentro con Dios? Hoy celebramos esta Eucaristía, ¿no? Por el eterno descanso de este hermano nuestro. Y no es hablar de él, es preguntarnos, cuando a mí me toque irme de este mundo, ¿para dónde voy a ir? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Para el cielo o para el infierno? Algunos llegaremos al purgatorio, pero otros van derechito, ¿sí? Se están metiendo en un abismo. ¿Por qué? Porque tienen la concepción de que esta vida es comamos y bebamos, que mañana moriremos. Disfrutemos de lo que tenemos. Está muy bien, claro que sí. Dios nos da todas las cosas materiales para poderlas disfrutar. Pero nosotros tenemos que saber elegir si servir a Dios o servir al demonio. ¿A quién le servimos nosotros? Porque lo que tenemos, la vida que tenemos, la familia, el trabajo, las cosas materiales, ¿nos la concede quién? Dios. Porque ¿quién de nosotros sabe si mañana va a despertar? Nadie lo sabe. Hoy nos acostamos con la intención de mañana hacer muchas cosas, pero debemos pedirle esta noche a Dios que nos dé la oportunidad de poder despertar. Entonces, la semilla es el mensaje del reino de Dios. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que el diablo se robe ese mensaje? ¿Cuántas veces dejamos que sea el demonio el que nos lo saque de nuestro corazón? ¿Por qué? Porque el demonio es astuto. Se nos va a presentar de mil maneras. Mira, hay algo que tenemos que tener muy claro. Dios no ve nuestros pecados. Dios no lo ve porque nosotros somos pecadores. Si Dios viera nuestros pecados, ninguno nos salvaríamos. Nadie se salvaría. Porque todos somos pecadores. Lo dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Todos tenemos nuestros pecados. Yo tengo mis pecados y cada uno de ustedes tiene sus propios pecados. Ahora, la pregunta es, cuando la palabra de Dios, cuando el mensaje del reino de Dios llega, ¿tú eres una tierra buena que va a producir fruto? ¿O eres una tierra árida que deja que la semilla ni siquiera llegue dentro de la tierra, sino en el camino se quedó, la pisotean? Porque mucha gente pisoteamos la palabra de Dios. Mucha gente no creemos en la palabra de Dios.
Mucha gente no creemos en Dios. Mire, cuando fue lo del COVID, hasta el ateo rezaba. O dígame si ustedes no rezaron. Cuando salían de la casa, Dios bendito, que me proteja y me cuide y que no me contagie. ¿Cierto o falso? Ah, ya acabó el COVID. La gente que eso le decían a uno que uno no trabajaba porque uno no hacía misa y tal y no sé qué, nunca usted los ve en la iglesia después. ¿Cuándo los va a volver a usted a ver en la iglesia? Cuando se vuelvan a enfermar. La pandemia colocó todo en su orden. Dios en el primer lugar y nosotros después. Se acabó la pandemia, vino el desorden. Dios al segundo lugar y nosotros nos volvimos a colocar en el primero. Porque hacemos lo que nos da la gana, no lo que Dios quiere. Así de sencillo. Hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. La palabra, lo que cayó en el camino, representa a los que escuchan la palabra, pero luego viene el diablo, don Satanás. Le abrimos la puerta, pase, siéntese, tome café, y se la lleva de sus corazones, para que no crean. Escuche lo que hace el diablo. ¿Para qué se lleva la palabra de Dios? Para que ustedes no. ¿Para que ustedes no qué? ¿Para que ustedes no qué? Crean. Para que ustedes no. Yo no creo que yo hable más duro que ustedes. A ver, para que ustedes no. Muy bien, no crean. A mí, miren, misa que a mí no me gusta es celebrarla con gente que no me conteste la misa. No, eso sí a mí no me gusta, pero para absolutamente nada. A mí me gusta que la misa me la conteste, que la gente, que se sienta que la gente vino a misa, no vino a perder el tiempo, no vino a calentar un puesto. Ay, fuimos a la iglesia, ya cumplimos con eso, como los que van a bautizar un chino, ¿no? Gracias a Dios ya salimos de eso. Y cuando hace la primera comunión, gracias a Dios ya salimos de eso. Y cuando hace la confirmación, listo, ya aquí para adelante él verá si quiere casar o no. Ya salimos de eso. No, eso sí es una tristeza. Después terminan protestantes evangélicos diciendo aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y con la Biblia va al sobaco diciendo, es que cuando yo era católico, católico que nunca iba a misa, católico que nunca rezaba, católico que no leía la palabra de Dios, vino cualquiera y le metió los dedos en la boca como el propio bobo, ¿sí? Y corra usted para allá a pagar un diezmo, porque eso le pasa a los bobos, así de sencillo. Entonces, ¿quién es eso? ¿Quién hace eso? El diablo. Dice la palabra, viene el diablo, se la lleva de sus corazones para que no crean ni se salven, para que no crean ni se salven. Ahora, ¿qué nos va a salvar a nosotros? Primero, creer en quién. Dios. Segundo, creerle a quién. Dios. La pregunta es, ¿ustedes creen en Dios? Sí. ¿Y le creen de corazón a Dios? Respóndame cada uno en su corazón. ¿Le cree a Dios? Porque cuando yo creo en la palabra de Dios, cuando yo creo en Dios, le creo a lo que Él me dijo. Y partamos del hecho del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. ¿Sí? Aquí está. Aquí tengo yo la Biblia Reina Valera, porque es con la que le doy palo a los evangélicos. Sí, un buen católico tiene que leer la Biblia católica y tiene que leer la Biblia evangélica para poder defenderse. Defender la verdadera fe, la verdadera doctrina del Señor. Dice primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Escuchen, cuando un buen católico cree en Dios, también le cree ¿a quién? A Dios. Dice primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Dios, Jesús. Tomó pan y dijo, este pan es mi cuerpo. Ya, aquí vamos bien. Yo creo en Dios y creo en esa palabra. Ahora, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 53, San Juan capítulo 6, versículo 51, dice, yo soy el Señor, ¿no? Porque está hablando Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. A ver, el Señor es el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Para que el que de él coma no muera.
Es decir, para poder tener vida eterna debemos comer ¿qué cosa? El pan. ¿El pan es qué cosa? El cuerpo ¿de quién? De Cristo, porque Él lo dijo, tomó pan, dice el Evangelio de San Lucas, y le dijo, este pan es mi cuerpo. Tomó vino y dijo, este vino es mi sangre. Ahora, para usted tener la vida eterna, debes comer el cuerpo y la sangre ¿de quién? De Cristo, ¿sí? Ahora, si usted quiere alcanzar la vida eterna, debe creer primero en Dios, debe creerle a Dios, y luego dice, creer en la palabra ¿de quién? De Dios, para que crean y puedan ser salvados. Porque cuando una persona cree en esa palabra de Dios, ¿le obedece a quién? A Dios. No le hace caso a más nadie. ¿Le hace caso a quién? A Dios. Y el mandato del Señor, ¿cuál fue? El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene la vida eterna. Así de sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿estamos dejando que el diablo se robe de nuestros corazones esa palabra de Dios? ¿Cuánta gente sí? ¿Cuánta gente? Por eso dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, algunos renegarán de la fe, apostatarán, se separarán y dejarán que se introduzcan doctrinas diabólicas. Es el diablo el que viene a confundir sus corazones. ¿Cuántas veces el diablo no le dice a ustedes en la mente cuando están en misa, qué misa más larga, que está haciendo calor, que el cura no comienza, que yo tengo mucho que hacer, que yo no sé qué? Ese es Satanás, hijo, ese es Satanás. Porque cuando usted está en una fiesta, está en una rumba, termina la fiesta a las 9 de la noche y ¿qué dice usted? ¿Qué fiesta más aburrida? Tuvo cortica. ¿Sí? Porque lo bueno de una fiesta es que dura hasta las 4 o 5 de la mañana y para eso no hay pereza. Pero para escuchar la palabra de Dios, sí. Mire, nos duelen las nalgas, nos duele el pecho, nos duele la cabeza, tenemos calor, todo de todo. Pensamos en la misa, la gente piensa en todo lo que tiene que hacer. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No está escuchando la palabra ¿de quién? De Dios. Ese es el diablo que viene a robarse la palabra de Dios para que ustedes no crean y no se salven. Mire lo que dice la palabra. Lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría. Sí. Cuando uno va a evangelizar, sí, yo voy a ir a la misa, qué bonita, tal. Y luego, mire, pero no tiene raíz. Son los que por algún tiempo creen. Es que yo antes iba a la misa, pero yo me cansé. Todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo lo mismo en la misa. Mire, si usted todos los días que viene a la misa no encuentra algo nuevo en la Eucaristía, déjame decirle que está poseído por Satanás. Porque todos los días la palabra de Dios nos dice a nosotros algo totalmente distinto. Todos los días la palabra de Dios nos enseña algo nuevo a nosotros. Pero cuando vamos con un corazón dispuesto. Pero la gente que dice, otra vez a la misa, otra vez a escuchar, otra vez. Entonces fíjense, dice la palabra, lo que cayó en terreno pedregoso representa a los que al escuchar la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. En el momento de la prueba fallan. Cuando Dios los va a probar, es que a mí no me gusta el cura de la parroquia. Pues es una prueba que Dios le está poniendo a usted para ver cómo tiene la fe. Porque yo puedo decir, a mí no me gusta la gente de la parroquia. Igualito. Pero una prueba que Dios me pone a mí para ver si yo tengo realmente fe. Entonces, cuando llega la prueba, es donde nosotros debemos tener clara nuestra fe. Cuando llega, por ejemplo, el pastor evangélico a decirle con 3 mentiras que la iglesia de Cristo no es la católica, sino la que ellos fundaron, es ahí donde usted tiene que decirse si realmente cree en Dios o no. Si se mantiene firme en la fe que ha aprendido o se deja llevar por doctrinas diabólicas. Es que, discúlpeme señor cura, me dijo un día una señora, pero es que estamos adorando al mismo Dios. No, señor. Esa es una gran mentira. El Dios de los protestantes no es el Dios de la Sagrada Escritura. Déjeme decirle. Porque el Dios de la Sagrada Escritura es el Dios que tiene primero una iglesia. Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18. El Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
iglesia. Esa iglesia, según la carta de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice que es columna y fundamento de la verdad. En la misma carta de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice, esa iglesia tiene obispos. Y en el versículo 8 dice, esa iglesia tiene diáconos. Y en la primera carta a Filipenses capítulo 1 versículo 1 se saluda a los sacerdotes de la iglesia. Y en Hebreos capítulo 5 versículo 1 dice que el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. Esa es la iglesia. Esa iglesia tiene una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Que el día que nosotros nos vayamos de este mundo, vamos a tocarle la puerta a Pedro, porque él, Pedro, tiene las llaves. Así de sencillo. Y como dice el Evangelio de San Juan, para poder alcanzar la vida eterna debes comer el cuerpo y debes beber la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y pertenecer a la iglesia, que como dice la carta a los Efesios capítulo 3 versículo 20, la gloria a Dios se le da en la iglesia. ¿En cuál iglesia? ¿En la que fundó Petronilo hace 2, 3, 4 años atrás? Porque es que tuvo una revelación del Señor, aleluya, gloria a Dios. No, en la iglesia que fundó Cristo. Tan claro y tan sencillo como eso. Pero el problema es que como no conocemos la palabra de Dios, la tierra de nuestros corazones es dura como la tierra del camino. Y cuando cae la semilla, la dejamos pisar. Y viene el diablo y se roba la semilla. O de repente la recibimos muy emocionados, pero cuando llega la prueba, como dice el Evangelio, la abandonan, ¿sí? En el momento de la prueba fallan. Hay otros que la semilla es aquellos que caen entre espinos. Representan a los que escuchan la palabra. Escuchen, aquí en esta parte es donde estamos el 80%, entre espinos. Representa a los que escuchan la palabra, pero los afanes, riquezas, placeres de la vida las ahogan. ¿Cuántas veces nosotros dejamos ahogar esa palabra de Dios? Porque yo no tengo tiempo, porque esto, porque aquello. A mí me dice la gente, padre, usted hace la misa, la homilía la hace muy larga. Yo le dije que yo tengo que aprovecharlo porque yo no sé cuándo vuelven otra vez a misa. Sí, así es sencillo. Yo tengo que aprovechar a la gente cuando viene a la misa y darles un caldito de lengua, ¿sí? Pero de la palabra de Dios, de lo que dice la Sagrada Escritura, porque yo no sé cuándo vuelvan otra vez a la misa. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Las riquezas, los placeres de la vida y los afanes, dice, ahogan la palabra y no dan fruto. No dan fruto. Mira, un buen católico es aquel católico que los domingos a las 3 de la tarde, que es la misa acá en el pueblo de Santa Lucía, llueva, trueno, relampaguee y venga la familia cita en Pekín, usted viene a misa. Ese es un buen católico. Porque usted no sabe primero si esta va a ser su última misa. Y si usted vino sin fe. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 11? La que leímos ahorita. En el versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, capítulo 11, versículo 29 de la primera carta de Corintios, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin darse cuenta, sin tener fe, el cuerpo del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Así es sencillo. Cuando los católicos saben que hay misa los domingos y prefieren hacer otras cosas que ir a la Santa Misa, se están comiendo y bebiendo su propia condenación. Así es sencillo. Porque la salvación y la condenación no depende de Dios. Dios murió en la cruz por nuestra salvación, en eso estamos claros. Pero la salvación y la condenación depende ¿de quién? De nosotros y de nuestro encuentro con el Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está tu encuentro con Dios? ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Tierra que cayó en el camino? ¿Tierra pedregosa? ¿Tierra llena de espinos? ¿O son de lo que dice la palabra de Dios? Tierra buena. Representa, escuchen, a los que escuchan la palabra. ¿A los qué?
escuchan, ¿qué cosa? La palabra. Y para usted escuchar la palabra de Dios y comer el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene que ir ¿a dónde? A misa. Y si usted no va a misa, ¿escucha la palabra de Dios? No. Padre, es que yo la pongo en el teléfono en mi casa y la escucho. Está muy bien, ¿sí? Está muy bien. Pero el teléfono le va a dar el cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo se da ¿dónde? En la Santa Misa. Misa. El pan de la palabra se convierte en el pan para aquellos que no pueden comulgar. Hay gente que no puede comulgar. Pues venga a misa para que esa palabra se convierta en pan espiritual para ti. No lo rechaces. No puedes recibirlo el cuerpo y la sangre del Señor porque sabe que vives en un pecado, tienes un pecado, no importa, pero recibe el pan de la palabra de Dios para que alimente tu alma espiritualmente. Entonces dice el Señor, lo que cayó en tierra buena representa a los que escuchan la palabra. Escuchar la palabra de Dios. La conservan en un corazón bueno. La conservan en un corazón bueno. Un corazón bueno. Y bien dispuesto. Interesante, ¿no? Bien dispuesto, disponibles. Actitud buena. ¿Con qué actitud vamos a la misa? ¿Con qué actitud? A mí me da tristeza cuando uno está aquí predicando que la iglesia está full. Cuando los domingos que la iglesia está que no cabe un alma, uno se da cuenta quién se está quedando dormido, quién habla, quién está toda la misa. Hay gente que al pisar la puerta de la iglesia le da hambre y le da sueño. Y uno de aquí arriba los mira, ¿no? Ay, Santa María Madre. Otros toca ponerle collarín porque se van a ennucar un día de esto. Van a poner la frente a la banca adelante, quedándose dormido en la misa. ¿Sí? Entonces, ¿qué disposición tenemos nosotros para escuchar la palabra de Dios? Y dice, un corazón bueno, bien dispuesto y dan fruto por su constancia. Ser constantes. Y esto de ser constante es donde muchas veces nosotros fallamos. Porque hay gente que me dice, Padre, pero es que yo le pido a Dios de corazón y siento que Dios no me escucha. A ver, ¿has sido muy constante en tu oración? ¿Has sido constante? Ojo, ¿no? Yo no estoy escuchando una reflexión y razón tenía el predicador, ¿no? Decía, cuando yo voy a pedirle algo a Dios, primero debo ir con un corazón convencido. Segundo, con un corazón convertido. Y tercero, debo ir con las cuentas claras. ¿Cómo con las cuentas claras? Primero, ¿cuántos años hemos vivido lejos de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Cuántos años hemos vivido lejos de Dios? Entonces, cuando usted vaya a pedirle algo a Dios, primero páguele a Dios los años que usted vivió lejos de Él. Es decir, que si duró 20 años lejos de Dios, aguante 20 años pidiéndole a Dios para que le conceda algo. Y cuando Dios vea que usted pagó, Dios te va a conceder. Es una predicación que Él dijo, ¿no? Y yo, pues razón tiene, ¿sí? Porque ¿cómo nosotros le vamos a pedir algo a Dios que no le hemos dado? O sea, Señor, dame esto, pero tú le has dado a Dios. ¿Qué le das tú de tu corazón a Dios? ¿Qué le damos al Señor? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Qué le pedimos a Dios? Por eso yo creo que nosotros debemos ir con un corazón convencido de que realmente el Señor nos va a conceder a nosotros lo que anhelamos y lo que deseamos. Cuando uno ora por los difuntos, ¿qué queremos nosotros? Que Dios perdone los pecados del difunto y le lleve a gozar de la vida eterna. Pero para eso yo tengo que tener 3 cosas. Primero, fe. Segundo, creer en Dios. Y tercero, creerle a Dios. De lo contrario, ¿no? La actitud que nosotros tengamos en la Eucaristía, en la oración, es esa la actitud que Dios va a ver. Dios no va a ver cuál es tu pecado, no. Dios va a ver cuál es tu actitud en la oración, cuál es tu actitud en la misa, cuál es tu disposición para vivir la misa. Hay una oración que nosotros los sacerdotes hacemos todos los días cuando vamos a celebrar la misa, que decimos, Señor,
haz que celebre esta misa como si fuera la primera, la única y la última misa de mi vida. Esa es la oración que tenemos que hacerla todos los sacerdotes antes de comenzar la misa. Que yo pueda vivir esta misa como si fuera la primera, la única y la última. Por eso es que yo me extiendo. Pues no sé. Pero debemos tener un corazón siempre dispuesto para escuchar al Señor. Pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Vamos a colocarnos de pie. Elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor para que cada día podamos ser buenos y mejores cristianos. Para que la palabra de Dios caiga en tierra buena y de abundante fruto, roguemos al Señor.